Iniciamos el domingo anterior sobre el testimonio de eventos proféticos históricos que nos dicen que Dios tiene el control de los tiempos. Y en esta ocasión vamos a hablar de Dios tiene su tiempo, siguiendo un poquito el proceso de la temática anterior. Gálatas 4:4. Gracias por los que están en casa a través de la señal de Canal 65. Amén. ¿Ya lo tenemos? Muchas gracias. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oremos. Padre, gracias por tu presencia real y viva en esta mañana. Ministra nuestro espíritu con tu Espíritu Santo. Cúbrenos con tu presencia. Respalda tu palabra, Señor, con las señales que la siguen. Tu palabra viva y es eficaz. No regresará vacía. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos y la iglesia del Señor dice amén y amén. Pueden sentarse. Decíamos nosotros que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios desde el punto de vista de la manera en que nosotros lo entendemos. Porque cuando hablamos de nosotros de tiempo, hablamos del antes y el después, pero también hablamos del pasado, del presente y del futuro. Sin embargo, para Dios todo es presente. ¿Está conmigo? O sea que Él sabe lo que va a pasar de aquí a 5,000 años si es que fuera así. Nosotros no, porque nuestra mente es finita. Sin embargo, aquí tenemos que fortalecer nuestra fe, porque cuando Cristo dijo en Mateo 24:35, dijo Él, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, queriendo decir que la palabra de Dios se cumplirá, pero se va a cumplir en el tiempo de Dios. El versículo 36 de Mateo 24 dice, pero el día y la hora nadie sabe. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre que esté en los cielos. Ahora, si bien es cierto, el día y la hora nadie sabe, pero vendrá. Vendrá. Y en el capítulo 1, versículo 15 de Marcos, dice así. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Allá dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Y Marcos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya aquí lo vemos, vemos los dos textos en cumplimiento. ¿A qué se refiere Pablo a los Gálatas? A la venida del Señor, al cumplimiento profético de la venida del Señor. Porque Isaías 9:6, 770 años aproximadamente antes que Cristo viniera a la tierra, Isaías dio esa profecía. Entonces, cuando dice el texto, el tiempo se ha cumplido, está diciendo, se está cumpliendo lo que Dios dijo antes. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, aquí habla del arrepentimiento, pero la doctrina del arrepentimiento está en el Antiguo Testamento. Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino
y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová o al Señor. Entonces, si aquí el mensaje del Evangelio de Jesucristo, eso es lo que llama: arrepentíos y cread el Evangelio. El arrepentimiento, que es uno de los primeros pasos que dimos o que da la persona para recibir a Jesucristo, confesando sus pecados. Ahora, cuando reiteramos que Dios tiene su tiempo, refrescando un poquito nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo sobre lo que hablamos el domingo reciente, hicimos estas observaciones del testimonio profético histórico sobre las 70 semanas que habla Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Y sí, recorrimos la parte histórica de las primeras 7 semanas o de los primeros 49 años, que comienza de cuando Esdras y Nehemías comienzan la reconstrucción. A partir de ahí, la profecía comienza a cumplirse. ¿Dónde se detiene la profecía de las 70 semanas? En el momento que Cristo da su vida por nosotros. Pues nos dice en el momento que Cristo entró a la entrada triunfal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hace falta una semana, que es de años. Y decíamos que se cree, por lo que dice la Biblia, que serán los 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, donde se va a cumplir la profecía de los 7 sellos, de las 7 copas y de las 7 trompetas que habla Apocalipsis. Que unos son juicios de Dios, que hay muchas figuras simbólicas, pero se va a cumplir. Luego, naturalmente, nos fuimos al orden del programa de las dispensaciones. Las 7 dispensaciones marcadas en la Biblia, que estamos viviendo la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia. Todo eso implica que Dios tiene su tiempo. Enfatizamos la necesidad de ser pacientes, no solo en este año, sino según lo que dice Santiago 5:7, dice que tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. Pacientes para vivir en paz, para no andar en contiendas con nadie, para evitar las confrontaciones, para procrear nuestras familias si están pequeños o ya están jóvenes o mayores y convivimos en el círculo de habitación, vivir en paz. Y cuando hubiere un malentendido, no sacar un acusado, no ser parte de acusar, sino ser parte de la solución del problema. Porque la Biblia dice eso: sigue la paz con todos. Y para que tú y yo sigamos la paz con todos, tenemos que tener paciencia, porque tanto podemos ofender nosotros como nos pueden ofender. Para vivir en paz con Dios y consigo mismo y con los que nos rodean, necesitamos tener paciencia. Pero también tener paciencia en esperar al Señor, porque alguien dice: bueno, yo ya serví 40 años al Señor, me voy a una salidita afuera y en eso viene Cristo, se perdió, se quedó en la gran tribulación. Posible se reconcilie después del rapto, ¿verdad? No lo negamos. Decíamos lo que dice ser paciente hasta la venida del Señor. Y Jesús dijo: por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tener paciencia, o bien el día que Dios nos llame, o viene por nosotros. Decíamos también, enfatizamos la necesidad no solo de ser paciente hasta la venida del Señor, sino confesar su nombre. Es decir, confesar es evangelizar en obediencia al Señor. Jesús dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. Id. Quiere decir que el evangelismo es un estilo de vida, con nuestro testimonio, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, para comprar literatura, para enviar misioneros, para sostener los medios de comunicación como son la televisión cristiana o otro medio de comunicación que lleve como mira dar la palabra del Señor.
pero también ser parte de la evangelización casa por casa o repartir literatura, Nuevos Testamentos, cuando el Señor nos concede, a través de las reuniones familiares. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso dice la palabra en San Marcos 16, 15, 16. Y el que no creyere será condenado, así dice la palabra. Pero Dios no quiere que nadie perezca. Por ello es que Él no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Eso dice segunda Pedro 3:9. Pero también enfatizamos la necesidad no solo de ser paciente, no solo de confesar a Cristo, sino también permanecer fiel en santidad y en servicio. La vida cristiana es una moneda de dos caras. Te consagras al Señor y le sirves. Lo que dice Pablo a Timoteo: el fundamento de Dios es estar firme. Conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello. ¿Cuál sello? El sello del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a servir a Dios con una vida consagrada. No estoy hablando de una persona perfecta, porque perfectos no lo hay. Los que ya son perfectos son los que están en el cielo. Pero usted y yo tenemos que aprender a ser obediente al Señor, como dice primera Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Ahora, hasta ahí le estoy haciendo recordatorio en términos de introducción de lo que estudiamos recientemente, el domingo reciente. Y hoy estudiaremos otra profecía que su testimonio nos dice tiempo cumplido, tiempo cumpliéndose y tiempo por cumplirse. A mí me gusta esta profecía, cuando es bien delicada, tiene que ver con los cumplimientos de los 4 imperios que menciona Daniel, capítulo 2, versículos 36 al 45. Tome Daniel en el Antiguo Testamento. En esta profecía encontramos tiempo cumplido, tiempo cumpliéndose y tiempo por cumplirse. Estos 4 imperios se ven aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo 36 en adelante, pero también se menciona en el capítulo 7 de Daniel. Nos vamos a detener en esta parte de Daniel 2:36, que habla del famoso sueño del Nabucodonosor, de la estatua. Ya tiene Daniel 2:36, leámoslo entonces y luego lo interpretamos. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey, está diciendo Daniel. No comentamos toda la parte histórica del sueño, pero lo vamos a someter al texto leído. No nos vamos a ir a fondo del texto, a la interpretación de fondo profética por tiempo, pero vamos a tomar cuanto sea posible al final lo que se cumplió en la época del ministerio de Cristo y naturalmente cómo estamos hoy. Por ahí nos vamos a quedar y en más tiempo tomaremos más a fondo la interpretación. Leamos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Y lo que has visto de los pies, de los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra con mano, la cual desmenuzará el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nos quedamos ahí y ahí estamos viendo lo que yo les decía a ustedes: tiempo cumplido, tiempo por cumpliéndose y tiempo por cumplirse. Cuando hablamos de la parte histórica, y lo vemos ahí en el versículo 36 al 38, se está refiriendo al imperio babilónico, que está representado naturalmente, es decir, por cabeza de oro, siendo el rey Nabucodonosor. Ahí lo vemos: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Pero este imperio existió del año 606 al año 536 antes de Cristo aproximadamente. ¿En qué tiempo existió el imperio babilónico? Representado por cabeza de oro, que es la estatua que se menciona ahí. Existió desde el año 606 al año 536 antes de Cristo aproximadamente. ¿Quién los instituyó a este imperio babilónico? Lo sustituyó el imperio medo-persa. El versículo 32 y 39, representado por pecho de bronce y de plata. Imperio medo-persa. ¿Qué años estuvo este imperio? Del 536 al 330 antes de Cristo aproximadamente. ¿Quién era el rey de ese imperio? Ciro el Grande. Mire cómo va cumpliéndose la parte profética, que ya está cumplido. ¿Qué imperio sustituyó al imperio medo-persa, que existió del año 536 al 330 antes de Cristo? El imperio griego, que siempre está en el versículo 32 y 39 del texto leído, representado por vientre y muslo de bronce. ¿Qué tiempo existió este imperio griego? El año 330 al 146 antes de Cristo. Siendo rey el Alejandro Magno el Grande, representado, reitero, por vientre y muslo de bronce. En este tiempo existió el famoso Antíoco Epifanes, que creen que es un tipo del anticristo. Este Antíoco Epifanes fue el que profanó el templo sacrificando un cerdo sobre el altar, enemigo de Dios. El imperio griego, que es el tercer imperio, reitero, existió del año 330 al 146.
Es lo que está diciendo el capítulo 2, versículo 32 al 39. Ahora, después de este imperio griego, pasa el imperio babilónico, pasa el imperio medo-persa, pasa el imperio griego, y luego aparece el cuarto imperio, el imperio romano. Lo que dice el versículo 32 y el versículo 40, representado por pierna de hierro y barro cocido. ¿Desde cuándo existió este imperio? Del año 146 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Por eso es que cuando Cristo nació, el imperio que gobernaba políticamente hablando era el imperio romano. Como les dije que nos íbamos a limitar solo información para tener por lo menos un poquito más la idea de cómo Dios tiene su tiempo. Dios dijo, hasta aquí va a gobernar el imperio babilónico, hasta ahí gobernó. Dios dijo, hasta aquí va a gobernar el imperio medo-persa, hasta aquí gobernó, hasta allí gobernó. Dios dijo, hasta aquí va a gobernar el imperio griego, hasta allí. Y como era una profecía, entonces viene y Dios dice, hasta aquí el imperio griego. Se levanta el imperio romano, que era un imperio aférrimo, y dijo Dios, hasta aquí. El año 476 después de Cristo, el imperio se dividió y comenzaron lo que se le llama las naciones independientes. Siguieron los famosos gobernantes democráticos. Ustedes tienen la idea a lo que me estoy refiriendo. Se iniciaron las famosas alianzas humanas, que dice el versículo 43. Así como dices el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán. No se unirán. Ahí están diciendo unos. Es la revista que le van a traer últimamente a aquel hermano que vino a dejar una revista sobre chiquito. Trae otra, yo la tengo. Y hay una pregunta ahí, ¿traicionará, dice, Rusia a Estados Unidos? Esas son preguntas. Y otras, acercándose naturalmente al cumplimiento profético de lo que le llaman alianzas humanas, lo que le llaman la globalización, que el mundo se hace en pequeño, países sin fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde usted que en este tiempo, si fuéramos a la fecha del cumplimiento, son fechas aproximadas, pero han pasado 2 guerras mundiales. Se dice que cayeron los países comunistas como la ex Unión Soviética, pero la dureza del corazón de los seres humanos siempre existe, el materialismo. Y otras más informaciones que podíamos dar al respecto, que nos limitamos hoy, como lo reitero, por tiempo, pero sí nos interesa como iglesia conocer los tiempos, pero lo veo más importante que sí nos interesa los eventos que sucedieron en una manera sobresaliente en términos bíblicos, según la historia del imperio que gobernaba el mundo cuando vino Cristo. Hay una parte de Pedro que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Porque el hombre humanamente hablando, hermano, con respeto a todos los estadistas y toda esa gente que anhela paz en la tierra, cuando se habla de paz social, cuando se habla de aspectos preventivos, que naturalmente tenemos que apoyarlo. Pero más que una paz social, se necesita una paz espiritual. Porque para que el hombre tenga paz espiritual,
Porque entre comillas, el problema del hombre está adentro. Adentro. El hombre es pecador y por ser pecador es que odia, miente, insulta, roba, mata. Y la misma Biblia dice que de todas esas cosas de adentro salen. Y otras que podía mencionar. Entonces el hombre que anhela paz, lo felicitamos. La familia que anhela paz, lo felicitamos. Pero para vivir una vida de paz, como lo dice la palabra, hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, porque Él es el príncipe de paz, actor y consumador de la fe. Eso dice la palabra, ¿no? Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los que nos rodean. Pero es cierto que la Biblia dice en el capítulo 2, versículo 15 de Colosenses, que el Señor triunfó públicamente sobre las fuerzas del infierno o sobre Satanás y sus demonios, que son los que provocan en la vida de la persona odiar, vengate, no te dejes de nadie, rebelate contra tus padres, etcétera, etcétera. Dios, el Señor, venció a Satanás, pero todavía está suelto. Todavía está suelto. Actúa con el permiso de Dios, que por cierto es el tema que se va a compartir en esta semana en reuniones familiares sobre el tema central, batalla espiritual. Quiere decir que las actitudes que vemos en la gente es lo que refleja de lo que tiene adentro en su vida. Por ello es que usted ve cómo el tiempo corre, cómo el tiempo avanza. Dios tiene su tiempo. Y según la historia, dice que en la época que Cristo vino por primera vez aquí en la tierra, el imperio gozaba de una paz política y militar. Dice que Jerusalén se encontraba bajo el dominio del imperio y Judea es una provincia tributaria del imperio. Por ello, cuando tú lees Isaías 9:6, ve Isaías 9:6, que era una profecía de la venida de Cristo por primera vez a la tierra, o llamémosle, como hemos comentado en más de una ocasión, la revelación de Dios a la humanidad, o sea, Dios en Cristo su Hijo visitando a la raza humana. ¿Quién gobernaba la tierra en ese entonces, hablando de imperio? El imperio romano. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. El texto tiene parte cumplida y parte que no se ha cumplido. ¿Cuál es la parte que no se ha cumplido? El principado sobre su hombro. Porque aquí habla de gobierno. Aquí habla del dominio que el Señor va a mostrar en el milenio, que es la séptima o la dispensación número 7. El milenio, que es el reino que va a ejercer Jesucristo en la faz de la tierra al final de la gran tribulación, al final del cumplimiento de la semana número 70. Cristo viene a la tierra con su iglesia y comienza a gobernar. Será el único Rey de reyes y Señor de señores sobre la faz de la tierra. Pero parte del texto ya se cumplió, como parte de la profecía de la estatua del reino de Nabucodonosor. Estamos viviendo lo último
Estamos viviendo lo que dice, retornando a Daniel, para ponernos al día, como dicen. Estamos viviendo versículo 43, leí, ¿verdad? Estos son los tiempos que vivimos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, fue una figura. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará. Esta es profecía. Todavía no se ha cumplido. Porque todo esto tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será ni el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Porque pasó el reino, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, pero Dios sigue sentado en su trono. Dice amén. Él no pierde, Él sigue siendo el Dios todopoderoso, pero gracias por darle estas palmas al Señor. Eso se ha escrito para nuestra enseñanza, aún para los políticos de la época. Ellos pueden ser entendidos en esto. Que nadie puede llegar porque cree que es el más sabio. No, es Dios mismo que le permite y lo responsabiliza. Pero cuando Cristo establezca su reino, como dice aquí, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce y el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Aquí habla de tiempo del parte para Israel y parte para el pueblo gentil. Pero ahí estamos. En otras palabras, hermanos, sin ser pesimista, seamos amantes de lo bueno, no nos cansemos de hacer el bien, tratemos de seguir la paz con todos y la santidad. Sin embargo, la cizaña siempre va a estar en la tierra, porque el único que limpiará este mundo del mal, Jesucristo, Salvador, Rey y Señor de nuestras vidas. Por ello es que tenemos que reconocer de que mientras estemos aquí en esta tierra, ser gente vigilante, saber respetar cuando no estemos de acuerdo con alguna idea de alguien, pero yo lo respeto. Pero en el centro de mi fe, yo sigo a Jesucristo, Señor y Salvador de mi vida y Rey por los siglos de los siglos. No puedo cambiar. Haré todo lo que es posible con la ayuda del Señor para dar testimonio que en medio de este mundo hipócrita, falso y mentiroso, invadido por el pecado, puedo ser un cristiano obediente al Señor sin insultar a nadie. Vivir una vida honrada, con honestidad, consciente de que aun cuando otros dicen que la economía cae, yo sigo creyendo que el dueño del oro y de la plata no cae. Él sigue siendo el dueño del oro y de la plata y proveerá para el bien de su obra, para el bien de su familia, siempre y cuando siga yo los pasos de honradez y honestidad, como lo dice la palabra del Señor. Por ello reitero, Dios tiene su tiempo. Cuando Isaías escribe el versículo 6 del capítulo 9, le reitero que lo escribió el año 770 antes de Cristo, aproximadamente. ¿Y se cumple cuándo? Cuando el imperio romano, el cuarto imperio, está en su apogeo, en su desarrollo. Pero para que no se olvide, ¿cuándo es que comenzó a gobernar el imperio romano? El año 146 antes de Cristo. Quiere decir que en ese tiempo, como las 70 semanas tienen que ver con Israel, era el tiempo también donde no había profeta de Jehová. Mientras los ejércitos, mientras las fuerzas militares, mientras los políticos y los gobernantes buscaban
moviéndose de una manera y de otra con su estilo de armas que no son las que hoy se tienen, también la palabra de Dios se estaba cumpliendo. ¿Está conmigo? La palabra de Dios cumpliéndose. Y en ese movimiento es que llegó el ángel, en ese tiempo de la época del imperio, ¿verdad? Donde se cree que había gozaba de una paz política y militar que se le llamaba paz romana, así. Dios envió a un ángel para decirle a María que iba a concebir milagrosamente el milagro del niño Jesús. Por eso es que dice Gálatas, y cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Oiga eso. Cuando Dios dice, llegó ya. Esto es igualmente como en la época del diluvio. Dios vio a los seres humanos que continuamente era hacer el mal. Amanecían planificando hacer el mal. Nadie tenía una agenda para ir a cultivar. La agenda de ellos era robar, matar, bailar, vida de inmoralidad. Era su agenda. Y dice que a Dios le dolió el corazón. Pero había una familia ahí, que era la familia de Noé, dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Porque es cierto que la Biblia dice que los ojos del Señor están viendo las actitudes de los que obedecen y de los que desobedecen. Así. Por eso es la razón que yo siempre le he dicho a usted, guarde silencio. Ahí deje que Dios actúe. Si es una falsa calumnia, déjele a Dios las cosas. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Y si es algo que puede andar cierto, deje el hombre. Si al final cada quien va a dar cuenta de su vida, como dicen algunos, no nos metamos en los que no nos importan. Suficientes necesidades tenemos nosotros personalmente que no nos alcance tiempo para doblar nuestras rodillas y comenzar a pedirle a Dios que bendiga a nuestros hijos, que bendiga a nuestros niños, que bendiga nuestro trabajo, que bendiga nuestro negocio, que nos guarde, que bendiga a los que nos ofenden, que eso dice la palabra de Dios, que debemos orar por todo. Entonces, ¿por qué usted se pone tan preocupado? Dice, no, yo tengo un vestido bonito que me lo enviaron, dice, es un estreno. Pero yo siento que al ponérmelo me van a criticar. Ay, deje que lo critiquen, póngaselo hoy en la tarde. Es que tiene aquí, dice, perlas que brillan. Tiene un cincho, dice, que brilla. Y como para bendición, dice, hasta los zapatos tengo, pero si me los pongo de un solo, me van a criticar. Ay, deje que lo critiquen. Que al final, si no te lo pones, siempre te van a criticar los que te lo dieron. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Te da pena ponerte lo que yo te di? Siempre te van a criticar. Yo he dicho siempre, mejor que me critiquen y bendecido. ¿Cuántos son bendecidos de parte del Señor? Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Criticaron a Jesús? Sí. ¿Se detuvo Jesús en su marcha? No. Mire dónde está hoy, sentado en su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso tiene que tomar en cuenta usted. Aproveche su tiempo, porque mientras otros lo critican a usted, el tiempo se está cumpliendo. Dios dice, no te condenaré yo, dice el Señor. Tu boca va a testificar contra ti. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, y aún en la palabra. Recuerden ustedes, les reitero, que mientras los movimientos militares se daban, los políticos se daban y avanzaban, Dios estaba cumpliendo su palabra. ¿Por qué? Con respeto a los políticos, con respeto a las autoridades, ellos harán lo que Dios les permite, pero el único que va a establecer un reino de paz
por los siglos de los siglos. Es el príncipe de paz, el actor y consumador de la fe, el admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz. Dele estas palmas al Señor. Pero si usted quiere vivir en paz, mire, vive acá espiritualmente hablando, recuerde lo que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Puede ser posible que haya gente que esté diciendo vivamos en paz, y ellos no viven en paz ni con su mujer. Sí. Muchos pueden hablar de paz social, pero ni con su mujer viven en paz. Tienen la pobre señora maltratada. Sí. Ni con sus trabajadores viven en paz, quieren paz. No es por eso que el texto dice: Jesús no fiaba de los hombres, porque sabe lo que hay en el hombre. Pero en ese tiempo, hermano, del Imperio Romano, se cumplió la profecía de Isaías 9:6, una parte. Falta la otra que se va a cumplir en el milenio. Su principado sobre su hombro, que habla de su reinado. Ahora, fue en ese tiempo que se cumplió lo que dice Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Ahí está, en ese tiempo donde el Imperio Romano gobernaba, apareció Jesucristo diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue en la época del Imperio Romano que Cristo echó fuera a los demonios personalmente. Hoy los demonios huyen en la presencia del Señor. Dice amén, porque Él no está muerto, vive y permanece para siempre. Si lo cree, denle esas palmas al Señor. Fue en el tiempo que el Imperio Romano también gobernaba que Jesucristo resucitó el tercer día. Fue en ese tiempo que los ángeles dijeron a las mujeres, según Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue en la época del Imperio Romano que se cumplió Hechos 1:10-11, que dice así, tome la palabra. Gloria a Dios. Muchas gracias. Le diré cuál es el fin, el propósito de ir a esta parte, porque sé que dentro de los movimientos que nos dijo el misionero hace 2 domingos, siempre hay enemigos del Evangelio. Siempre ha existido cierta persecución para los verdaderos cristianos. Siempre hay seres humanos poseídos de la fuerza del infierno que buscan impedir la predicación del Evangelio, buscan impedir la libertad de religión, como dice la Constitución política, pero nada ni nadie puede detener el cumplimiento de los tiempos que Dios ha establecido de la iglesia sobre la faz de la tierra. Por ello tenemos que tomar en cuenta este versículo de Hechos capítulo 1, versículo 10-11. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le he visto ir al cielo. ¿Por qué le llevo a este texto? Por 3 cosas. Primero, Cristo había terminado la misión que se le había establecido. Como nos dijo el predicador ayer, nuestro presidente nacional, la estadía del Señor, humanamente hablando, sobre la faz de la tierra fueron 33 años y medio, según la historia. Israel, como estaba bajo el cautiverio del imperio, por ello es que creían que Jesús vendría a liberarnos del cautiverio político. Pero el Señor venía a liberarnos del cautiverio espiritual.
Por ello es que les dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, la esencia de la verdad viene de Dios. Y cuando Dios envía a su Hijo para darle el mensaje de salvación, le vino a decir la verdad, que a pesar de su vida pecaminosa, Él los amaba con amor eterno. Dice amén. Y que los seguía amando tal como eres, y que los sigue amando tal como son. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si lo cree, denle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Dejó claro un mensaje. Y como siempre hay esa tentación de tanto tienes, tanto vales. Jesucristo dijo esto: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Y en este mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Eso no te quita a ti tu capital bancario, tu capital en bienes, no te lo quita. Pero tienes que aprender a amar a Dios primero y a tu prójimo. Que las cosas materiales no te hagan sentir más que otro. No, dale gracias a Dios porque Dios te ha bendecido. Si has que lograr esos bienes con sudor de tu frente o de alguna bendición hereditaria, de la manera que Dios te lo ha concedido, en honradez y honestidad, fuera de negocios ilícitos que traen maldición a la familia, da gracias a Dios porque el sustento no te ha faltado ni el abrigo. Pero no podemos despreciar a otros, no podemos mentir a otros para alcanzar ganancias deshonestas. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Es necesario reconocer que el materialismo mata. ¿Qué dijo Cristo? Lo dije el domingo reciente en Mateo 16, 26 y 27. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque vendrá el día que Dios te va a llamar, el día que Dios aparecerá. Por eso es la segunda razón de llevarlos a esto. Así como el Señor tuvo su inicio de ministerio terrenal, llegó el momento que ascendió a la diestra del Padre, porque así estaba establecido. 50 días, 40 días después de su resurrección, Él asciende a la diestra del Padre. 10 días después desciende el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mientras los políticos imperaban en un poder político, en un poder militar, Jesucristo le dijo a su iglesia: van a recibir poder, el poder de poderes, poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. Y lo cree. Y esto es lo que le ha dado vida a la iglesia. Se dividió el imperio, pero el Espíritu Santo de Dios no. Decimos amén. Se dividieron el imperio en alianzas humanas y tantas cosas que se ve ahora, y tratando de hacer grupos tales, un grupo tal, organizaciones X, con nombres X, pero no podrá, hermano. El hombre es traicionero por naturaleza, por esa naturaleza humana. La avaricia hace al hombre fallarle a otros, la codicia hace al hombre fallarle a otros, etcétera, etcétera. El único que nunca te ha fallado es el Señor, que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Agradecele, dale estas palmas a Él si lo desea. Amén. Y en tercer lugar, así como se fue, así vendrá. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser la iglesia? La iglesia tiene que ser abierta al ministerio del Espíritu Santo. Ustedes se dieron cuenta del mensaje que predicó el presidente ayer de la Asamblea de Dios, y nos narró la parte histórica cuando Dios dijo en Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Todos los proyectos de la iglesia, y eso tenía que ver con la reconstrucción de los muros del templo y otros en Jerusalén,
Y como la iglesia todavía está aquí en la tierra, Cristo todavía no ha venido. Pero no quiero pasar por alto que el Espíritu Santo fue derramado en el tiempo que imperaba el Imperio Romano. Por eso cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo y escribió a los hermanos de Roma, se cree que en ese tiempo el emperador creía que solo él era el Señor y le gustaba que le dijeran el Señor. Es cuando Pablo les dice a los hermanos de Roma, porque escribe a los hermanos cristianos evangélicos arrepentidos de corazón, cuando Pablo escribe Romanos, y les dice en el capítulo 9, versículo 9 y versículo 10 de Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 14, versículos 7 y 8 de Romanos: hermanos, si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle esas palmas al Señor entonces, hermanos. Estamos en una profecía. El capítulo 2 de Hechos nos habla cómo el Espíritu Santo cayó. El Imperio Romano todavía estaba imperando, pero ahí el Señor les dijo: les voy a dar poder. No poder para matar, no poder para rebelarse, sino poder para obedecer. Eso es importante. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo arrebatan. El capítulo 2, versículo 17 de Hechos dice: y en los posteros días, dice Dios, está hablando de los tiempos que vivimos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. El texto clave, y de cierto sobre mis siervos o sobre mis siervas. Identifícate no solo como hijo, no solo como hija de Dios, identifícate como siervo y sierva de Dios. Vas a pinchar el orgullo, lo vas a pinchar como una vejiga que está. Tenemos naturaleza humana fantasiosa, que con una mirada muchas veces nos sentimos mal, y no digamos si nos tiran piedras como a Esteban. Sí, seguro. Sobre mis siervos y mis siervas. ¿Quiénes son siervos y siervas? Aquella gente que quiere servirle a Dios. ¿Qué dijo María, la Santísima Virgen, cuando el ángel le dijo: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá? La doncella dijo: hágase con la sierva del Señor como Él quiera. En otras palabras, se rindió y dijo: si Él lo dice, pues que se haga así. ¿Está conmigo, iglesia? Sí. Nunca pienses que Dios te llene de su espíritu para sobresalir y que otros te vean. No funciona. No funciona. Se te va a cortar el ministerio. No va a avanzar mucho. Primero, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Segundo, que te has olvidado que tú le perteneces completamente a Dios. Por eso es que ustedes vieron el domingo reciente cuando un hombre
viajó desde Santa Tecla con su familia para cumplir una promesa que a Dios había hecho. Son una familia muy ocupada como todos, pero de 4 de la mañana comenzaron a hacer sus arreglos para llegar a cumplir una promesa que habían hecho a Dios, no a mí, no a la iglesia. Por eso es que dice Eclesiastés 5: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Ten cuidado con lo que prometes, porque es mejor que no prometas si no cumples. Pero cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque al Dios a quien nosotros le servimos cumple y promete. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Prometió salvarte y te salvó. Prometió perdonarte y te perdonó. Promete salvar tu familia y lo está cumpliendo. Dale esas palmas al Señor. Recuerda que Dios tiene su tiempo. Inclina tu rostro y di: Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Cuando tú prometes, cumple. Pero tú lo cumples en tu tiempo. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Vivimos tiempos donde la profecía de las 70 semanas está para cumplirse, donde la profecía de las dispensaciones está para cumplirse, donde la profecía de la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, se está cumpliendo, y lo que falta está para cumplirse. El movimiento profético apostólico del Espíritu Santo está cumpliéndose. Pero cuando tú vengas por tu iglesia, el Espíritu Santo que hoy opera en tu iglesia, que hoy estorba a la fuerza del infierno, el Espíritu Santo que hoy estorba a la fuerza del infierno, el Espíritu Santo que ahora llena a la verdadera iglesia, que abre el corazón y que estorba, oh Dios mío, a los religiosos, aquellos que se niegan a creer que tú bautizas con Espíritu Santo y fuego, aquellos que se niegan a creer en las sanidades divinas, aquellos que endurecen aún el corazón, Señor, para consagrar lo que a ti te pertenece. El Espíritu Santo todavía sigue tocando corazones generosos. El Espíritu Santo todavía sigue llenando de poder a los creyentes. Como dice tu palabra: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Poderoso Señor, con todos aquellos contraataques del enemigo, con todos esos movimientos materialistas, ateístas y religiosos, tu verdadera iglesia sigue en marcha. Tu verdadera iglesia sigue casa por casa, evangelizando y testificando. Tu verdadera iglesia se consagra cada día más y más, como dice tu palabra: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Tu verdadera iglesia se conserva sin mancha y sin arruga. Tu verdadera iglesia ama la santidad. Tu verdadera iglesia ama la paz con todos. Tu verdadera iglesia ama la unción del Espíritu Santo. Mientras otros dicen fanáticos, mientras otros dicen pasatiempo, tú sigues sanando a los enfermos, sigues libertando a los cautivos, sigues echando fuera demonios, sigues salvando las almas, sigues también bautizando con tu Espíritu Santo y fuego. Porque en los postreros días, dice el Señor, voy a derramar de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas.
Pone un corazón de siervo en nuestro ser, Señor. No queremos ser altivos, fantasiosos, vanagloriosos, soberbios, mentirosos, chismosos. Señor, no queremos seguir esa corriente del mundo y de Satanás. Divisionistas, ávaros, envidiosos. No queremos seguir esa corriente vana, sucia, que provoca muerte espiritual. Queremos seguir una vida unánime, una vida consagrada a ti, Señor, una vida santificada por tu sangre y una vida, Dios mío, consagrada de servicio a ti en tu obra, Señor, con manos limpias, con corazón limpio, con todo nuestro ser que fue Dios comprado con sangre. Si en esta mañana, Señor, o en esta hora hubiese alguna persona, Señor, que por primera vez quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, Dios tiene su tiempo, hermano. Cuántas oportunidades Él te ha dado y tú no te has querido reconciliar con Dios. Cuántas oportunidades Dios te ha dado y no has querido confesar a Cristo como Señor y Salvador. Cuántas veces Dios te ha dado oportunidades, te ha hablado a través de un sueño, te ha hablado a través de la lectura de la palabra, te ha dado una palabra como hoy, te ha hablado de diferentes maneras. ¿Qué impide que tú no vienes hoy a Jesucristo? Ha bendecido tu familia. Tú como padre que tienes que ser ejemplo, tú como madre que tienes que ser ejemplo a tus hijos, le estás dando un mal ejemplo. Y Dios te ha dado tiempo. Detente hoy. Solo te estoy haciendo conciencia. No te estoy maltratando ni te estoy ofendiendo. Lo que quiero decirte es que Dios te ama. Ven hoy a Jesucristo. Recuerde que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y hemos estudiado profecía cumplida, profecía cumpliéndose y profecía cumplirse. Lo último con brevedad, por tiempo. Quiero hacerte un llamado. Ven hoy a Jesús. Ven hoy a Jesús. Haz esta oración ahí en casa y haz tú esta oración aquí en este santuario. Marca historia este 28 de julio. Marca historia. Di esta oración conmigo. Si quieres aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarte con Él, haz lo que hizo María. Hágase con su sierva como el Señor quiere. Hazlo. Eso es obediencia. Repite conmigo esta oración. Amado Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por entrar a mi corazón conforme a tu promesa. Gracias por amarme tal como soy. Y gracias por perdonar mis pecados y darme la salvación y la vida eterna. Amén, Señor, y amén. Un aplauso al Señor y a la gente que hizo esta oración. Si tú hiciste esta oración en casa, Dios te bendiga. Congrégate. Todavía faltan 3 cultos aquí. Y si no asiste a un lugar donde se predique el amor de Dios, bienvenido a la casa de Dios. Y no nos cambies. Sigue en sintonía de la señal de la bendición de Dios. Bendiciones. Muchas gracias. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.